Continuamos con el crimen y la gloria del comandante Suzdal. La cápsula no dijo la terrible y lastimosa verdad sobre Arakosia. Inventó una serie de mentiras plausibles. La voz que surgió telepáticamente de la cápsula era la de una mujer madura, cálida y feliz. Alguna mujer que se encontraba al principio de su edad media y que poseía una excelente voz de contralto. Suzdal casi se imaginó estar hablando con ella de tan real como era la personalidad. ¿Cómo podía saber que estaba siendo seducido, atrapado? Sonaba bien, realmente bien. Y entonces dijo la voz: la enfermedad aracosiana se ha estado cebando en nosotros. No desciendas, mantente alejado, habla con nosotros, háblanos de medicina. Nuestros jóvenes mueren sin razón alguna. Nuestras granjas son ricas y el trigo de aquí es más dorado de lo que fue en la tierra. Las ciruelas son más púrpuras y las flores más blancas. Todo marcha bien, excepto la gente. Nuestros jóvenes mueren, dijo la voz femenina, terminando con un sollozo. ¿Hay algún síntoma?, pensó Suzdal, y entonces, como si hubiera escuchado su pregunta, la cápsula siguió diciendo: se mueren de nada. No hay nada que nuestra medicina pueda comprobar, nada que nuestra ciencia pueda mostrar. Simplemente mueren. Nuestra población está descendiendo. Humanidad, no nos olvides, hombre, seas quien seas, ven rápidamente, ven ahora mismo, ayúdanos. Pero por tu propio bien no aterrices. Mantente alejado del planeta y míranos a través de las pantallas, del modo que puedas regresar al hogar del hombre para contarle lo que sucede con los hijos perdidos de la humanidad entre las estrellas extrañas y más alejadas. Extrañas, sí que lo eran. La verdad es que eran mucho más extrañas y mucho más feas. Suzdal quedó convencido de la verdad del mensaje. Había sido seleccionado para hacer este viaje debido a que era una persona de buena naturaleza, inteligente y valiente, y esta llamada hizo vibrar cada una de estas tres cualidades. Más tarde, mucho más tarde, cuando fue detenido, se le preguntó a Suzdal: Suzdal, tonto de ti, ¿por qué no comprobaste el mensaje? Has arriesgado la seguridad de toda la humanidad por una tonta llamada de auxilio. No fue tonta, espetó Suzdal. Esa cápsula de socorro tenía una maravillosa voz femenina y la historia parecía ser verdad cuando la comprobé. ¿Con quién?, preguntó el investigador con monotonía y pesadez. Cuando contestó la pregunta, Suzdal pareció sentirse cansado y triste. La comprobé con mis libros, con mis conocimientos, y después, añadió de mala gana, y con mi propio juicio. ¿Y fue bueno su juicio?, preguntó el investigador. No, contestó Suzdal, dejando que aquella simple palabra colgara en el aire como si fuera la última palabra que fuera a pronunciar. Pero fue el propio Suzdal quien rompió el silencio cuando añadió: antes de establecer el rumbo y marcharme a dormir, activé a mis oficiales de seguridad en los cubos y les hice comprobar la historia. Ellos consiguieron descubrir la verdadera historia de Arakosia muy bien, descifraron los modelos de actuación de la cápsula de socorro y me contaron la verdadera historia muy rápidamente en cuanto me desperté de nuevo. ¿Y qué hizo usted entonces? Hice lo que hice. Hice aquello por lo que esperaba ser castigado. Para entonces los arakashianos ya se encontraban caminando alrededor de la parte exterior de mi casco. Habían cogido mi nave, me habían cogido a mí. ¿Cómo iba a saber yo que la maravillosa y triste historia que me contó la mujer solo era cierta en lo que respecta a los primeros 20 años completos? Por otra parte, ella ni siquiera era una mujer, solo una club, únicamente los primeros 20 años. Las cosas habían marchado bien para los arakashianos durante los primeros 20 años. Después llegó el desastre, pero no fue la historia contada por la cápsula de socorro. Ellos no lo podían comprender, no sabían por qué tenía que sucederles precisamente a ellos, no sabían por qué tuvo que esperar 20 años, 3 meses y 4 días, pero su tiempo llegó. Creemos que tuvo que tratarse de algo existente en la radiación de su Sol, o quizá fuera una combinación de la radiación particular de aquel Sol y de la química que ni siquiera habían podido analizar las máquinas más completas de la nave Cáscara, una combinación que surgió y comenzó a extenderse desde entonces. El desastre les golpeó, fue un desastre simple y extraordinariamente imparable. Disponían de médicos, tenían hospitales, hasta tenían una capacidad limitada para la investigación, pero no pudieron investigar con la rapidez suficiente, al menos para enfrentarse a este desastre. Fue simple, monstruoso, enorme. La femineidad se convirtió en cancerogenética. Cada mujer del planeta comenzó a desarrollar el cáncer al mismo tiempo en sus labios, sus pechos, su ingle, a veces a lo largo del borde de la mandíbula, en el borde de un labio o en las partes delicadas de su cuerpo. El cáncer tenía muchas formas y, sin embargo, siempre era el mismo. Había algo en la radiación que atravesaba la atmósfera, que llegaba al cuerpo humano y que hacía que una forma particular de la desoxicorticosterona se convirtiera en una subforma desconocida en la Tierra de pregnanolol,
lo que infaliblemente producía el cáncer. El avance era rápido. Quienes empezaron a morir primero fueron las niñas pequeñas. Las mujeres se colgaban del cuello de sus padres, de sus maridos llorando. Las madres trataban de despedirse para siempre de sus hijos. Uno de los médicos era una mujer fuerte. Con una actitud despiadada se cortó tejido vivo de su propio cuerpo, lo colocó bajo el microscopio, tomó muestras de su propia orina, de su sangre, de su saliva y terminó por encontrar la contestación. No hay contestación, y sin embargo había algo mejor y peor que una respuesta. Si el sol de Aracosia mataba todo lo que fuera hembra, si el pez hembra flotaba inerte sobre la superficie de los mares, si los pájaros hembras entonaban un canto más agudo y salvaje mientras morían sobre los huevos, que nunca podrían incubar, si los animales hembra gruñían y rugían en las guaridas donde se ocultaban llenos de dolor, el ser humano hembra no tenía por qué aceptar la muerte tan dócilmente. La doctora se llamaba Astarte Krauss.